cómo y por qué la evaluación de los aprendizajes ha ido tomando espacio propio dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para problematizar la siguiente interrogante, considero fundamental y necesario poder dividir esta pregunta en dos preguntas. Primero, la pregunta por el cómo y segundo, la pregunta por el por qué. Por lo tanto, vayamos primero por el cómo. ¿Cómo la evaluación de los aprendizajes ha ido tomando espacio propio dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje? La pregunta por el cómo la responde básicamente el proceso. Es decir, el descubrimiento, el hallazgo de entender que la evaluación estaba siendo ineficaz y que estaba completamente desprendida de todo proceso de enseñanza, hace que ese espacio propio del que estamos hablando no es que se crea un espacio propio, sino que el espacio que tenía la evaluación en antaño es resignificado y la evaluación deja de ser concebida como una instancia definitoria y calificatoria, es decir, como un instrumento que quedaba completamente desprendido y desligado de los procesos de enseñanza, en los cuales la evaluación funcionaba como cierre de un ciclo o un termo, como mencioné anteriormente, a ser parte y ser un instrumento que acompaña y guía los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Consecuentemente, por su parte, la pregunta del por qué comparte cierto paralelismo y concordancia con la pregunta del cómo. No en tanto en cómo se fue dando o qué fue el factor que inclinó o que tendió a que la evaluación cambiara su concepción y cambiara su forma de actuar, de accionar, de funcionar dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que el por qué justamente también responde al descubrimiento y al hallazgo de un problema en la evaluación. Es decir, se descubrió que la evaluación estaba siendo ineficaz, que la evaluación desprendida del proceso de enseñanza no servía, no fomentaba el aprendizaje, no fomentaba la construcción del aprendizaje ni la transformación de los conocimientos. Era un instrumento completamente aislado de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, la pregunta por el por qué responde justamente a eso. En un principio, uno de los elementos en términos de significado más distinguibles entre estas dos perspectivas es la concepción del error. Mientras que el error en la evaluación como instancia funciona como un castigo, una infracción, como una prohibición, en el sentido de que el error no es algo permitido dentro del examen porque el error te puede llevar a desaprobar, a quedar en condición de un alumno que no sabe, de un alumno que no ha aprendido, o un alumno que se encuentra incompleto dentro de ese proceso de enseñanza en el cual este tipo de examen claramente está completamente desligado y desprendido del mismo. Sin embargo, en la evaluación como proceso, y por ende la evaluación como aprendizaje también, el error es concebido como un instrumento fomentador, es decir, fomentador e incentivador, es decir, el error permite crear espacios de pensamiento, de reflexión, que ayudan a que se construyan saberes dentro del mismo. Por lo tanto, teniendo en cuenta ambas perspectivas, la de la evaluación como proceso y la de la evaluación como instancia, y también su relación y su vinculación con el error, tratemos de pensar y de reflexionar la siguiente pregunta. ¿Cuándo la evaluación funciona como oportunidad? Claramente acá la oportunidad se refiere a esa oportunidad de acceder realmente, de poder construir caminos que lleven al aprendizaje, ¿no? De construir caminos que posibiliten el aprendizaje. A eso se refiere la oportunidad. Por lo tanto, ¿cuándo la evaluación funciona como oportunidad? Claramente la evaluación funciona como oportunidad cuando este instrumento no está desprendido ni desligado de lo que es su proceso de enseñanza. Cuando la evaluación está vinculado a este, la oportunidad de poder construir caminos que lleven al aprendizaje es mucho más fructífero. ¿Por qué? Porque los elementos que componen a la evaluación, por ejemplo, los criterios, los juicios de valor,
El propio examen permite dar cuenta de cuáles son los errores, de cuáles son los aciertos, de qué manera se puede llegar a encarar cierto saber. Todo eso te brinda la evaluación, pero la evaluación que es concebida como un instrumento de proceso. Por ende, a modo de conclusión, podemos afirmar que la evaluación como proceso de enseñanza es igual a evaluación para los aprendizajes.